Ya. Ahora se hizo un microfonito. Ah, sí. Apriételo para que no lo escuche. Sí, ¿no? Buenas tardes a todos. ¿Cómo me están escuchando? Vamos a ver un poquito más de audio. Ahora creo que se escucha mejor, ¿no? Eso. Bien, yo creo que ya estamos todos listos. Vamos. Listo, ya. Ahí creo que se ve mejor mi cara. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar hoy día? ¿Ya? Como el Zoom solamente nos permite 40 minutos de video, entonces, de que termine esta sesión, que va a terminar a las 5:40, inmediatamente, si ustedes entran al segundo link, ¿ya? Porque se va a cerrar todo y vamos a volver a entrar, ¿no? Entonces entran al segundo link donde dice parte 2. Ya, esa sesión nos va a durar hasta las 6:20. A esa hora cerramos
ese link, o sea, se cierra automáticamente y en ese mismo momento entramos al que dice parte 3. Ya, si tienen alguna duda, hay personas ahí en el WhatsApp para que los guíen. Ya, yo voy a estar aquí en la consola de Zoom, así que de repente esa parte yo no les puedo apoyar mucho, más que así que en WhatsApp les pueden consultar sobre ese asunto. Ya. Para los... A ver, vamos a escribir porque no escucho nada. Ujú. Bien. Entonces, como hay ruido de fondo, normalmente yo le corto el audio a todos para que no se escuche ese ruido de fondo que a veces estorba. Ya, si tienen alguna pregunta en algún momento, pueden hacerlo de 3 formas. La primera, en el chat, ¿ya? Que quede a la derecha en esos 3 puntitos, entran ahí, le dan donde dice chat, escriben lo que quieran consultar y le dan cerrar y otra vez vuelven al video, ¿no? Y ahí yo ya lo veo lo que me están preguntando. La otra forma es que levante la mano. También en esos 3 puntitos le hacen clic ahí y les va a aparecer la opción levantar la mano, ¿no? Y le dan ahí a levantar la mano. A mí me va a aparecer aquí y yo les voy a habilitar el micrófono para que puedan preguntar. La otra forma es que ustedes habiliten su micrófono y me interrumpan, hacen la pregunta y yo les respondo, ¿no? Realmente esa última opción lo usamos cuando yo digo si hay alguna pregunta, así trabajamos más rápido, ¿no? Y ustedes solamente habilitan y preguntan directamente, así les voy respondiendo sus dudas, ¿ya? Si bien al final les voy a dar tiempito para que pregunten, que es muy práctico cuando damos conferencias en vivo, pero en línea es muy impráctico ya que como el tiempo nos pisa, entonces mejor que vayan preguntando ni bien les aparezca la duda. Entonces les sale la duda, inmediatamente lo escriben en el chat, ya, que es donde ustedes no se van a olvidar. Yo voy a esperar un momentito en el que deje de hablar y ahí les respondo lo que es del chat. Si es algo que necesitan que se les responda con más urgencia, levantan la mano o me cortan el micrófono. No hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, empezaremos. El triaje es una técnica de selección de pacientes. Ahorita vamos a ver más profundamente sus conceptos y de dónde viene. Pero es importante aprender triaje tanto para personas que trabajan en el área de salud, que para ellos podemos decir es más prioritario, como para cualquier persona que no trabaja en situaciones de salud o de repente no es de la profesión, pero le sirve para cuando tenga situaciones en las que tenga que brindar primeros auxilios, ¿no? Y necesite cómo tomar decisiones sobre qué pacientes atender primero y qué después, ¿ya? Bien. Primero vamos a definir qué es un incidente con múltiples víctimas, ya que es aquí donde se aplica mejor el triaje. El triaje nos va a ayudar a trabajar con múltiples pacientes. Por eso es la técnica que aplicamos cuando hay incidentes donde hay múltiples víctimas. ¿Qué es un incidente con múltiples víctimas? Como ven, es aquel incidente que resulta
aquel incidente que resulta ya en un número de víctimas suficientemente elevado. Esa es la clave. Víctimas en gran cantidad, si ustedes quieren. Muchas víctimas. Víctimas suficientemente elevado. Ahora, pero no solamente hay que usar eso para definir. Porque si yo tengo 2 víctimas y tengo 4 personal de salud, entonces no es un incidente con múltiples víctimas. Tengo que hablar, además del número de víctimas, la capacidad de respuesta del sistema de salud. Por eso dice suficiente cantidad de víctimas como para alterar el curso normal de un servicio de emergencia. O sea que son tantas víctimas que el servicio de emergencia no puede responder a eso, ¿no? Eso se aplica en cualquier situación. Pongámosle que ustedes estaban yendo una flota, la flota se vuelca, ustedes están bien para poder trabajar o atender, entonces tenemos 20 o 30 personas de repente heridas. En ese caso, ustedes solos no pudiesen atender a todos, porque sobrepasa su capacidad. Cosa que sería diferente si ustedes van en un auto y de repente son 2 las víctimas y ustedes sí pueden atender a esas 2 personas, entonces no sobrepasaría la capacidad. Y si elevamos a números mayores, pongámosle una posta o el centro de salud de La Guardia, que tenga un servicio de emergencia con 2 médicos y 4 enfermeras, y si a él le llegan todos los accidentados de una flota con 40 víctimas, entonces sobrepasaría su capacidad y por lo tanto aquí aplicaríamos triaje. Entonces, cuando hablamos de incidentes múltiples víctimas, no simplemente es hablar del número de víctimas, sino también la capacidad de respuesta de quienes trabajaríamos atendiendo a esos pacientes. ¿Ya? Eso, pero se aplica solamente al servicio de emergencia o de atención. ¿Ya? Cosa que es diferente de desastre. Desastre, ya no estamos hablando cuando se sobrepasa la capacidad de respuesta de un servicio de emergencia, sino se sobrepasa la respuesta de toda la sociedad o organización. Estamos hablando, pongámosle, de un incidente, pongámosle un choque de 4 flotas, bueno, eso es un poco ficticio, ¿no? Explosión o derrumbe o algo, en lo que estamos, pongámosle unas 100, 150 víctimas. Esa cantidad de víctimas que llegasen aquí a Santa Cruz saturarían los hospitales. Eso se considera un desastre. O sea, una situación en la que hay tantas víctimas que no solamente se satura un servicio de emergencia o un sistema de salud, sino toda una organización o una sociedad. Ya que incluso puede ser a niveles tan grandes que puede afectar a todo un país, ¿no? Cuando se declara desastre en un país, en una zona o en un departamento, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita, el famoso COVID, han debido ver que en algunos países, como en Ecuador, por ejemplo, ha llegado al punto del desastre, ya que la gente moría hasta en la calle, porque sobrepasaba su capacidad de respuesta. Aquí no hemos llegado a ese punto, justamente por estar haciendo las cuarentenas, hemos evitado llegar al punto del desastre. ¿Ya? Bien, entonces esos conceptos es importante entenderlo para ver por qué es importante un triaje. ¿Ya? Para que vean que no solamente es el número de víctimas, sino también estamos hablando de la capacidad de respuesta. ¿Qué cosas pueden causar eventos masivos, ya, o incidentes con múltiples víctimas que estamos hablando? Pueden ser varios. Entre ellos podemos tener incidentes tectónicos, o sea, movimientos de tierra, tormentas, tsunamis, erupciones, meteorológicos, que tienen que ver con climas, como sequías, inundaciones, que eso sí tenemos aquí en Bolivia ocasionalmente, que sí solemos actuar de esa manera que vamos a ver. Pueden haber avalanchas, deslizamientos, que tienen que ver con movimientos del terreno. Ya. Pueden ser también provocados por el hombre,
Aquí solamente les he puesto unos ejemplos, pero pueden ser muchos, ¿no? Contaminación química, gases, explosiones, incendios, accidentes masivos, víctimas de violencia social. Esto es cuando, por ejemplo, en un partido de fútbol, termina el partido y afuera se agarran a golpes, pongámosle, muchas personas, 50, 60 personas. O cuando hay marchas y esas situaciones, ¿no? Entonces, a eso se refiere con víctimas de violencia social. Bueno, y explosiones de cualquier tipo, tanto terrorista como accidental. Entonces, esas serían las causas que pudiesen haber. No las únicas, pero las más comunes y estudiadas. Pudiese haber otras más raras, tal vez, que pudiesen aparecer. Bien, entonces, ¿qué es un triaje? Bueno, la palabra original es francesa y se pronuncia triage. Triage, o triaje como lo decimos en español, es un método para seleccionar y clasificar a los pacientes. Vamos a seleccionarlos y luego clasificarlos en grupos, que vamos a ver cómo se hace eso. ¿En base a qué? En base a las necesidades terapéuticas primero. O sea, ¿qué es lo que necesitan esas víctimas? O sea, vamos a evaluar cuáles son sus necesidades y, por lo tanto, la urgencia de atención médica que pudiese tener, ¿ya? Para poder así priorizar su atención. ¿Ya? O sea, vamos a determinar qué es lo que necesitan los pacientes y según eso vamos a ir priorizando quién se atiende primero y quién puede esperar o a quién no vamos a atender. ¿Ya? Esto se va a hacer, fíjense, acuerdo a su nivel de gravedad, primer punto, o sea, el estado del paciente, cuán grave está el paciente. Y el segundo punto, en base a los recursos humanos y materiales que poseemos. Incluso cuando hablamos ya a niveles más grandes, como país-estado, se toma en cuenta también la parte económica. Ya, con que pudiese contar la unidad sanitaria que va a prestar la atención. Ya. Este último, la parte de recursos humanos y materiales, es importante comprender para tomar estas decisiones. Pónganle que tuviésemos un accidente en el cual hay múltiples víctimas y hablamos que hay dos que están bastante graves y tienen que ser atendidos primero. Pero uno de ellos sí tiene posibilidades de sobrevivir, pero para que sobreviva necesita una atención muy especializada, pongámosle con un cirujano cardiovascular o alguna especialidad así, ya, que para entrar en contacto con esa especialidad va a tardar por lo menos unos 60 minutos. ¿Ya? Y el transporte desde ese punto hasta el lugar donde está la especialidad, pongámosle que son 2 horas. Eso significa que ese paciente, a pesar que tiene buena probabilidad de sobrevivir si se da una atención especializada, no va a llegar a ser atendido por esta especialidad. Significa que fallecerá en el camino. En cambio el otro, pongámosle que también está en la misma situación, pero su capacidad de sobrevivencia dependerá de atención especializada que se le puede dar de repente en un centro más pequeño que quede a unos 30 minutos, de tal manera que ese tendrá prioridad respecto al segundo, porque el segundo, a pesar que tiene probabilidades de sobrevivencia, no se tiene los recursos humanos para poder prestar la atención. Entonces, si nosotros no priorizamos a estos 2 pacientes, podemos perderlos a los 2. En cambio, si le damos prioridad al que estamos viendo que contamos con los recursos para poder darle sobrevivencia, vamos a salvar a uno, aunque muera un segundo. Así es el triaje. Ya vamos a ver más adelante las técnicas que usamos para hacer esta clasificación, pero básicamente es eso el triaje. ¿Ya? Es seleccionar a quién vamos a atender, ya en niveles de prioridad y tomando en cuenta su probabilidad de sobrevivencia, pero no solamente tomando en cuenta al paciente, sino también
con qué medios disponemos para poder salvarlo. ¿Ya? Entonces, todo eso es lo que es el triaje. Bueno, un poquito de historia. El triaje no es algo moderno ni nuevo. ¿Ya? Sin embargo, recién se lo ha empezado a aplicar en las últimas décadas, siendo que es bastante antiguo. Bien, estamos hablando del siglo XVII, 1700, 1800, ¿no? Cuando ya se aplicaba técnicas de triaje. Ya justamente las guerras napoleónicas, el barón Dominique Jean Larrey, que era un médico cirujano militar, es el primero que se tiene datos sobre que él ya clasificaba heridos, sin importar rangos, sino dependiendo de la gravedad y de quién necesita ser atendido primero en el campo de batalla. ¿Ya? Entonces, a partir de ese proceso, se empieza a profundizar los conocimientos. Y actualmente usamos ya bases más científicas, porque en esa época se usaba algo bastante subjetivo, solamente a simple vista él decidía sobre quién vivía y quién no vivía. En cambio, ya usamos ya estudios científicos para tomar esas decisiones en base a signos clínicos más objetivos. El triaje se realiza en diferentes niveles, ya vamos a ir viendo cuáles son. Vamos a empezar del más complejo al más sencillo, pero el primer triaje siempre se realiza en la escena, o sea, donde ha ocurrido el incidente, ya sea, como están viendo, hay accidentes de tránsito o cualquier otra situación, ¿no? Entonces, vamos a realizarlo primero en la escena, y ahorita también vamos a ver cómo se realiza en la escena. Y también lo hacemos a nivel hospitalario. Es más, en el mismo hospital vamos a hacer la selección en diferentes niveles. O sea, no solamente podemos ir a la entrada, sino la emergencia y a su vez en cada servicio. Eso dependiendo de la magnitud de la situación que estemos hablando. ¿Ya? Entonces, no se olviden que triaje es de la gravedad y a la posibilidad de supervivencia. ¿Ya? Tenemos que asegurar que, acorde a esta clasificación, las técnicas que apliquemos permitan que el transporte de la víctima sea rápido, o sea, no perder minutos o segundos ya críticos en estar haciendo cosas que a veces son inútiles al principio de la evaluación de un paciente. Por ejemplo, en la escena todavía no nos interesa mucho al principio preguntar qué se llama, por ejemplo. Pero cuando ya se estabiliza la situación, ya es importante ese dato. Entonces, no hay que perder tiempo en situaciones que nos retrasarían la atención. Debe ser el transporte fácil, ver la manera de cómo transportar fácilmente al paciente sin causarle más daño. Dinámico, ya se refiere al hecho de que nosotros veamos las técnicas adecuadas para que se pueda transportar al paciente en diferentes modalidades. Significa que de repente de la escena hacia el lado de la ambulancia usaremos una modalidad de transporte y a partir de ahí en la ambulancia otra modalidad de transporte dependiendo si es por tierra o aéreo. No continuo es que el transporte no se detenga en ningún punto, ¿no? Que sea continuo desde el momento que se clasifica al paciente hasta que el paciente está estabilizado. Y que el transporte pueda asegurarme el máximo número de víctimas ya en base a esta capacidad de sobrevivencia. O sea, cuantos más pueda salvar y transportar, mucho mejor. Ya, todo eso se realiza en base a ciertos procesos que vamos a ir viendo más adelante. ¿Dónde se hace triaje entonces? Bueno, en el punto, como le decía, donde ocurre el incidente, veamos en el campo o en la escena. Una vez que el paciente es sacado de la escena
o del campo donde ha ocurrido el incidente, al llegar a la sala de emergencias, también volvemos a hacer un triaje, o sea, hacemos una reclasificación. Y luego, en el mismo hospital, pero ya no en la sala de emergencia, sino en las áreas diferentes, dependiendo cuál sea la magnitud de la situación, ¿no? Por ejemplo, si llega la emergencia, puede que en ese accidente hayan llegado, pongámosle, 15 niños, y esos 15 niños tendrán que ser derivados al departamento de pediatría, y en pediatría tendrán que hacer un nuevo triaje, ¿no? Estamos hablando ya dentro del área hospitalaria. O sea, son los puntos en los que hacemos triaje. Bien. ¿Cuáles son los objetivos del triaje? Primero, asegurar una valoración rápida y ordenada. Asegurar que demos una evaluación lo más rápidamente posible, a pesar de que hayan muchos pacientes. Ya los scores nos garantizan eso. Ya vamos a ver más adelante qué son los scores. Son sistemas de clasificación que hay de tal manera que dependiendo del nivel de complejidad o de la capacidad que nosotros tenemos, podemos clasificar mayor cantidad de pacientes. Organizar la atención según su prioridad de atención. Esto lo hacemos en base a un sistema o código de colores, que ahorita les voy a mostrar, la siguiente diapositiva, para poder dar prioridad a los pacientes en base a la clasificación que hemos dado. ¿Ya? Asignar al paciente a su respectiva área de atención, de tal manera que el paciente desde el principio sea encaminada hacia el área donde será atendido definitivamente. Y iniciar contacto con paciente y familiares, ¿no? Esto generalmente lo hacemos cuando ya está estabilizada la situación y hemos hecho de repente una primera clasificación y podemos tener tiempo para ya recolectar datos tanto de pacientes como de familiares, ¿no? Más que todo los pacientes para poder ubicar a los familiares que puedan colaborarnos en la atención. Bien, el Código Internacional de Colores es un código que usamos en todos los países sin importar el sistema, nivel de complejidad o capacidad técnica, para poder clasificar a los pacientes en 4 categorías. Si bien dependiendo del país o el nivel de complejidad tiene variantes, pero en forma básica es este sistema, ¿ya? Y vamos a ir viendo cada color qué significa, ¿ya? Entonces empezamos con el rojo, que se aplica a los pacientes críticos, potencialmente recuperables, o sea que tienen muy buena probabilidad de sobrevivir y requieren atención médica inmediata. Estamos hablando de un paciente que está bastante grave, pero si nosotros le damos una atención, pongámosle mínima o necesaria, él tiene muy buena probabilidad de sobrevivencia. El amarillo es también otro paciente grave, pero él podemos esperar. Puede esperar unos minutos, ¿ya? De tal manera que yo le voy a dar primero prioridad a los rojos y luego recién atenderé a los amarillos. O sea, son graves, pero que pueden esperar unos minutos para poder ser atendidos o tal vez trasladados. Luego estaría el verde, que es prioridad 3, que son ya pacientes con lesiones leves que no representan gravedad y por lo tanto su atención puede esperar bastantes horas incluso, o por lo menos no ser tan urgente o esperar a llegar a un lugar donde haya mayor capacidad de atención. Por eso es la prioridad 3, son los que pueden esperar más del grupo.
Y luego está el negro, que son los pacientes que de repente están vivos, pero la lesión que ellos tienen no les va a permitir sobrevivir. O sea, que sabemos que van a fallecer porque no tenemos la capacidad para salvarlo. Y también en este grupo se colocan a los que ya han fallecido. Es la última prioridad. Son los que vamos a recoger al último o atender al último. Ahora, en algunos países, este grupo lo dividen en dos colores, el negro y el blanco, o el negro y el gris. Cuando hacen esa división, negro se aplica a los fallecidos y blanco o gris a los que están vivos, pero van a fallecer y no hay probabilidad de hacerlos sobrevivir. ¿Ya? Entonces, ese es el código de colores que vamos a ir viendo, que se va a ir aplicando independientemente del sistema que os vaya explicando, ¿ya? Porque hay varios sistemas de triaje y todos van a atender a clasificar en estos mismos grupos, ¿ya? Y vamos a aplicar el código de colores internacionales independientemente del sistema que se aplique, ¿ya? Eso es para que todos nos entendamos. También más adelante van a ver por qué es importante el código de colores. El triaje se va a clasificar en tres: triaje primario, triaje secundario y triaje terciario. Eso dependiendo del punto donde se va a aplicar el triaje. El primario es el que se realiza en el mismo lugar del desastre. En otras palabras, sin mover todavía al paciente, al accidentado. O sea, se volcó el camión, se volcó la flota y ahí mismo está, ¿no? El paciente. Todavía no lo hemos movido. Ahí nuestra prioridad va a ser lo que es el soporte vital básico, que es darle por lo menos lo que es la aplicación de ABC y resucitación cardiopulmonar en casos necesarios. En esta parte del triaje solamente hacemos eso y hacemos la clasificación. O sea, una persona va a entrar, va a decir, este es rojo, este es amarillo, este es negro, así, ¿no? Vamos a clasificarlos y al que necesite reanimación, se le hará reanimación en ese lugar. No hacemos entablillados, ni nada de otro procedimiento, solamente lo más básico de atención inmediata. El triaje secundario, ¿ya?, es el que se aplica en un área vecina al área del incidente, ¿ya? Porque nosotros vamos a movilizar a los accidentados desde el sitio accidente a un área segura que queda alrededor y donde vamos a hacer una reclasificación y volvemos a hacer un nuevo triaje tomando en cuenta estos aspectos, como qué prioridades, o sea, vamos a ver qué prioridad de atención tiene en base a los recursos, necesita un suero, analgésico, otra cosa, dependiendo de lo que tengamos a mano. Estabilizar lesionados, ahí se refiere a lo que es la inmovilización, formas de transporte, estabilizar la magnitud del problema, solicitar ayuda. Generalmente se coloca una ambulancia con radio o algo similar para poder pedir más ambulancias. Se va viendo a qué hospitales se va a derivar, clasificando, en base a la clasificación, perdón, que se ha hecho. Y ya podemos aplicar algunos equipos avanzados de atención, dependiendo de los equipos que nos vayan trayendo las ambulancias. ¿Ya? Ahorita vemos el terciario. A ver, tenemos 5 minutos todavía y hay una preguntita aquí, dice, a ver, doctor, relacionado ahorita la situación que estamos pasando por el virus, ¿en qué color está la atención de ellos? Bueno, como decía, eso depende de la capacidad de atención de un servicio, ¿no? Eso habría que ir a cada hospital y ver en qué situación están, ¿no? Si una sala de emergencia, pongámosle, todavía tiene capacidad de atención, todos serán verdes o amarillos. Y dependiendo de su gravedad, ya se verá cuál es rojo, ¿no? O sea, si es que está con dificultad respiratoria, está a punto de hacer paro, se lo clasificará con rojo. Todos los demás entrarán en amarillo o verde, ¿ya? Ahora,
puede haber situaciones de desastre, como le decía, con lo que pasó en Ecuador, y en ese caso, obviamente, ya podemos hablar de un triaje en la calle, en la cual se clasificarán con negro o rojo. Pero esta clasificación que estamos hablando en cuanto al virus será diferente de una institución hospitalaria a otra. No podemos decir en término genérico a toda la población está en rojo o en negro, porque es una clasificación por paciente dependiendo de los recursos que cuenta una institución de salud. ¿Ya? Si eso responde a tu pregunta, y si no, puedes volver a hacérmela de otra manera, para que tal vez te responda lo que es tu inquietud. Bueno, luego tenemos el triaje terciario, que es el que se aplica ya en las instituciones hospitalarias, donde ya vamos a ver la aplicación de técnicas más avanzadas, ¿ya? Y se evaluará de nuevo dependiendo de las unidades médicas con las que cuente esa institución, ¿no? Para ver si necesitamos hacerla una derivación fuera de la institución o de repente dentro de la misma institución por las diferentes áreas. Bueno, luego tenemos lo que les decía los sistemas de triaje, que vamos a ir viendo de a poco, los más importantes. Los más famosos está la escala de Canadá, el CETAS, el sistema Manchester, que es inglés, el sistema estadounidense, el triaje escala estándar, el TES, que son los más usados, el australiano, que es la TS, el español, que lo usan solamente en España, el cronológico, que ya podemos decir científicamente está probado que no es bueno, pero se sigue aplicando. El cronológico simplemente es quien llega primero, se atiende primero, ¿no? Pero eso ya no se recomienda, sin embargo, es el que se sigue usando en algunos sistemas de salud que no están preparados para este tipo de atención. Bueno, el sistema de lotería, que es sortear a quién vive y quién no vive, que eso también ya no se usa hace mucho tiempo. Sin embargo, se aplicó bastante en la guerra de Vietnam. Bueno, se nos va a cortar en 1 minuto 30 segundos. No se olviden de que ese corte salimos de esta y entran al segundo enlace, al que dice parte 2. Mientras tanto, ¿alguna preguntita? ¿Alguien? Les voy a abrir el micrófono. O si alguien quiere hacer una pregunta de forma directa. Bien. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta este momento? ¿Preguntas? Bueno, entonces significa que yo creo que la han entendido bastante bien hasta esta partecita. Entonces nos vemos en el siguiente enlace. ¿Ya? Salgan y vuelvan a hacerle clic sin ningún problema. Va a volver a conectarse inmediatamente.